Bueno, y ahora sí vamos a ver cómo se tabica finalmente el tubo cardíaco. ¿Se acuerdan que teníamos un tubo que una vez que estaba plegado, teníamos una parte posterior que se había ido hacia arriba, hacia atrás, hacia la izquierda, que era el seno venoso y la aurícula común? Entonces tenemos que tabicar esa aurícula común para formar una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Recuerden también que había una unión auriculoventricular que iba a formar un conducto, acá se lo señalo, este conducto, que es el conducto auriculoventricular, es decir, es aquello que conectaba en el tubo cardíaco la región de la aurícula a la región del ventrículo primitivo. Ahí queda un agujero que se llama agujero auriculoventricular y que lo que tenemos que hacer con este agujero es tabicarlo de manera que quede separado en dos conductos auriculoventricular. Uno que va a ser izquierdo y otro que va a ser derecho. Es decir, va a haber un conducto que va a conectar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y va a haber otro conducto separado, o sea, no comunicado, que va a conectar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Sí? Después, también, ¿qué va a pasar? Que cuando se plegaba el asa, quedaba el ventrículo primitivo, que iba a formar, como destino iba a formar el ventrículo izquierdo, pero la parte del bulbo, la parte más, digamos, proximal del bulbo, iba a formar la parte trabeculada del ventrículo derecho. Entonces, entre esa unión bulbo-ventricular, ¿se acuerdan? Acá iba a quedar también una comunicación que había que tabicarla, porque era esa comunicación o agujero interventricular primitivo que conectaba el ventrículo izquierdo primitivo con el derecho. Eso también tiene que terminar estando separado, porque recuerden que las cuatro cámaras quedan separadas. Por lo tanto, se tiene que tabicar ese agujero interventricular para que queden separadas el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Y finalmente, en la parte más distal del bulbo, ¿sí? La parte más distal del bulbo iba, que era el tronco y el cono del bulbo cardíaco, se tiene también que tabicar, acá lo vemos, fíjense el tabique en forma de espiral, que cuando termina de cerrarse ese tabique, termina constituyendo las arterias aorta y la pulmonar. La aorta va a estar saliendo del ventrículo izquierdo y la pulmonar va a estar saliendo del ventrículo derecho. Bien, ahora vamos a empezar a ver cada tabicamiento. Entonces, ¿cómo se forman los tabiques en el corazón? Tenemos dos mecanismos principales de formación de tabiques. Uno que es el más frecuente, que es la formación de almohadillas endocárdicas. Almohadillas también lo pueden encontrar como crestas endocárdicas o como cojinetes, depende de la bibliografía que lean. ¿Qué son las almohadillas endocárdicas? Son expansiones de la matriz extracelular, ¿sí? Es decir, tenemos por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un tubo, del tubo cardíaco, entonces vemos que entre el endocardio y el miocardio se van a producir la migración y la proliferación de células que van a formar matriz extracelular, ¿sí? Y esto va a hacer que se produzca un crecimiento, ¿sí? de esa pared, ¿sí? Que este crecimiento puede tener varias direcciones. Puede ser que empiece a haber un crecimiento uno a cada lado de este tubo y que finalmente se terminen encontrando en la línea media, lo que terminaría cerrándose y, por ejemplo, constituyendo
puede ser ese conducto aurículo-ventricular común en un conducto aurículo-ventricular derecho y uno izquierdo, pero también puede pasar que esa formación de almohadilla se produzca de un solo lado fundamentalmente y no se termine de encontrar con el del lado opuesto. Entonces de esa manera queda como una válvula, que lo vamos a ver en la aurícula que se forma, como puede ser el septum primum o el septum secundum. Son distintas formas de crecimiento de almohadillas, pero básicamente se trata de expansiones de la matriz extracelular que se producen como crecimiento por proliferación y migración de células que se van a ubicar en un sector ubicado entre el endocardio y el miocardio. Después vamos a ver los posibles orígenes de esa matriz, ¿sí? Que también es importante. Otro mecanismo de formación de tabiques en el corazón, que se produce sobre todo en el tabicamiento muscular del ventrículo, ¿sí? El tabique muscular, es por fusión de dos cavidades por expansión. Es decir, lo que está pasando acá, esto sería como el ventrículo primitivo y este sería la parte más proximal del bulbo. Lo que va a pasar es que se van a empezar a expandir ambas cavidades, lo que terminan haciendo que se fusionen en la línea media y eso va constituyendo un tabique. En este caso sería el tabique, el componente muscular del tabique interventricular. Esta formación, este proceso, nunca termina de cerrarse. Por lo tanto, va a quedar abierto. Va a terminar quedando un agujero, en este caso el agujero interventricular, que se termina de formar, de cerrar, con la formación de más almohadillas, ¿sí? O expansiones de matriz extracelular, ¿no? Que, bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al tabicamiento interventricular, ¿sí? Pero básicamente tenemos dos mecanismos de formación de tabiques en el corazón. Una es la formación de almohadillas endocárdicas, que son expansiones de la matriz extracelular, y otra es la fusión por expansión de dos cavidades. Bueno, este proceso inicia aproximadamente a mediados fines de la cuarta semana, el proceso de tabicamiento del corazón, y finaliza entre la séptima y la octava. Esto depende de la bibliografía que van a leer, por eso tampoco es tan específico e importante que lo sepan, pero sí que nos damos cuenta con esto de que es el periodo de máxima vulnerabilidad, ¿se acuerdan? Por lo tanto, es muy importante en este momento el que esa persona gestante no esté expuesta a sustancias teratógenas que puedan producir malformaciones o anomalías congénitas, ¿sí? Sobre todo del corazón. Y otra cosa que es importante es que sepan que por más que ahora empecemos a ver cómo se tabican las aurículas, cómo se tabican los ventrículos, cómo se tabica el conducto arterial común en aorta y pulmonar, que todo esto se produce simultáneamente. No es que se produce primero una cosa y después sigue la otra, sino que se están produciendo simultáneamente el tabicamiento de todo el tubo cardíaco. Bueno, entonces, como les decía, se forman, o sea, el proceso de formación de almohadilla es la formación de masas tisulares o proliferaciones que se producen por síntesis y depósito de matriz extracelular, ¿sí? Entre el endocardio y el miocardio, ¿no? Y esta formación de almohadilla se produce en dos regiones, en la región auriculoventricular y en la región troncoconal. Bueno, ahora bien, en la región auriculoventricular, esta matriz que forma almohadilla deriva del endocardio, es decir, son las mismas células del endocardio de esa región que migran hacia adentro, como se puede ver acá en el dibujo, para formar la matriz extracelular. En cambio, en la región troncoconal, que ya podemos inferir si hay una alteración en estas células, lo que puede ocurrir. En la región troncoconal, esta matriz que se va a formar deriva de las células de la cresta neural. Entonces, recuerden, las células de la cresta neural
migraban desde las regiones craneales, desde los que se llaman los rombómeros, desde los arcos, después iban hasta los arcos faringios, tercero, cuarto y sexto. Desde los arcos faringios migraban con el plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión hacia la zona torácica y se iban a instalar sobre todo en la región troncoconal. Por lo tanto, ya sabemos que todas las células que están en esa región troncoconal formando almohadillas, si son alteradas su migración y funcionamiento por teratógenos entre la tercera y la octava semana, van a producir anomalías cardíacas congénitas y también a veces van asociadas con anomalías craneofaciales, como ya vimos de el papel que juegan las células de la cresta en la formación de la cara. Entonces, es importante saber esto para saber también las almohadillas de la región auriculoventricular, cuya matriz derivada del endocardio van a constituir, por ejemplo, los tabiques que separan la aurícula común en aurícula izquierda y derecha, los conductos auriculoventricular izquierdo y derecho, este sería el izquierdo, este sería el derecho, y las válvulas auriculoventricular, la izquierda, que es la mitral, y la derecha, que es la tricúspide. Y después, en la región troncoconal, las almohadillas endocárdicas de la región troncoconal, que sabemos cuya matriz deriva de las células de la cresta, van a constituir el tabique ventricular. Ahora vamos a ver más adelante que el tabique ventricular está constituido por un componente muscular y un componente membranoso. En este caso sería el componente membranoso, ¿sí? Formado por almohadilla. También lo constituyen las válvulas semilunares. ¿Qué son las válvulas semilunares? Son las válvulas que están en la salida de los dos grandes troncos arteriosos, ¿sí? La salida de la aorta y la salida de la pulmonar. Estas son las válvulas semilunares. También estas válvulas están formadas por células que derivan de la cresta neural. Y por último también, todo lo que es el tabicamiento del tronco arterial en la separación de aorta y pulmonar también son células de la cresta neural que forman las almohadillas o crestas vulvares, ¿no? O troncoconales que derivan de las células de la cresta. Bueno, ahora vamos a ver cómo se empieza a dividir esa aurícula común en una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Bueno, ¿se acuerdan que uno de los mecanismos era la formación de almohadilla? Bueno, acá va a empezar a producirse almohadillas auriculoventriculares justamente en esa región, almohadillas endocárdicas en la región auriculoventricular. Esta imagen, bueno, ya les es familiar, ya se las he mostrado, es un corte coronal del corazón, donde podíamos ver por detrás la aurícula izquierda y la derecha, que con el plegamento se habían ido hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda, pero que todavía, como les había comentado, no estaban separadas. Esas dos aurículas, ya sabemos que esa va a ser la derecha y esta la izquierda, pero que todavía se tienen que separar una de la otra, empezar a tabicarse. Y a la vez, esa cavidad, perdón, auricular, se comunicaba con el ventrículo primitivo, que era este, y a continuación el ventrículo primitivo se comunicaba con el bulbo y así de esa manera se tenía que empezar a cavitar todo ese tubo cardíaco. Bueno, ¿se acuerdan que había un espacio que era el espacio aurículo-ventricular, que era el que separaba la cavidad auricular del ventrículo primitivo? Bueno, ese espacio, que es el que tenemos acá, que les estoy señalando, que es el conducto auriculoventricular inicial, es el que se va a empezar a tabicar, ¿sí? Para poder formar dos conductos, uno izquierdo y uno derecho, y de esa manera que quede separado la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha del ventrículo derecho. Entonces lo que va a pasar es que en este canal auriculoventricular, que vendría a ser este, que acá lo tenemos dibujado,
que tiene su capa formada por endocardio, miocardio, ¿no? Básicamente, va a empezar a formar almohadilla en dos direcciones, fíjense, tanto en dirección lateral, hacia los costados, ¿sí? Almohadilla lateral, que sería esta, como también en dirección supero inferior o antero-posterior, ¿sí? Hacia arriba, arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El tabicamiento lateral no se termina de cerrar, no. Al contrario, o sea, simplemente es para establecer los límites de ese conducto auriculoventricular, y sí, lo que va a ocurrir es que sí se van a cerrar aquellas que se están formando en la zona superior y en la zona inferior, hasta que finalmente, como vemos acá, terminan de encontrarse una con la otra y terminan constituyendo el conducto auriculoventricular izquierdo y el conducto auriculoventricular derecho. Acá lo tenemos mejor ejemplificado, lo mismo, ¿sí? Como a partir del tubo simple, se empieza a tabicar en ambos sentidos, en forma lateral, pero también aparece una almohadilla superior o anterior y una inferior o posterior, que terminan de encontrarse una con la otra hasta cerrarse, ¿sí? Fusionarse, y de esa manera terminan constituyendo un conducto auriculoventricular izquierdo, que entonces va a estar comunicado, digamos, su destino final va a ser comunicar la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y un conducto auriculoventricular derecho, cuyo destino final va a ser comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Por eso también es de entender que en realidad el conducto auriculoventricular, que inicialmente solo conecta con el ventrículo primitivo, en realidad se pliega de tal manera que termina comunicándose con ambos ventrículos, ese conducto auriculoventricular, para que pueda ocurrir esto, ¿sí? Bien. Esto es más de lo mismo, pero ya es una visión sagital, ¿sí? Agarramos el tubo plegado ya, plegado, acá tenemos atrás la aurícula, ventrículo primitivo, el bulbo, entonces le hacemos un corte sagital y podemos ver cómo en la región aurículo-ventricular se empiezan a formar almohadillas. Acá solo vamos a estar viendo las almohadillas anterior y posterior, o superior e inferior, ¿no? Que se van a ir encontrando una con la otra hasta que se terminan de cerrar. Esto, como pueden ver, es un corte justo en la línea media para que se puedan, es decir, que indistintamente van a quedar de un lado un conducto auriculoventricular izquierdo y del otro lado un conducto auriculoventricular derecho, como acá, ¿ven? Es como si yo agarrara este dibujo y lo cortara acá, justo en la zona de la almohadilla. Entonces se va a ver así cerrado, ¿sí? En un corte coronar, entonces podemos ver cómo finalmente, con la formación de las almohadillas, bueno, acá el MUR le llama cojinetes, con la formación de las almohadillas se terminan de establecer los dos conductos, el AB izquierdo y el AB derecho, ¿sí? ¿Qué va a empezar a pasar acá? Fíjense que ya se puede observar que se está empezando a tabicar las aurículas, ¿sí? Vamos a ir avanzando entonces. ¿Qué va a pasar en la aurícula? Ya tenemos acá formado esta almohadilla endocárdica auriculoventricular, ¿sí? Que está empezando a formar los canales izquierdo y derecho, aurículos ventriculares, pero también estas dos aurículas que están comunicadas van a empezar a tabicarse. Entonces acá vemos, estas son imágenes extraídas del MUR. Tenemos, fíjense, esto que vemos acá a la izquierda es la aurícula, sería esta sección. Acá tenemos un corte sagital también del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces acá estamos tomando esta imagen de aurícula derecha y la estamos viendo acá. Por otro lado, acá lo vemos lo mismo, pero de frente, ¿sí? Tenemos el corazón,
que ya está formando la almohadilla en el medio, aurículo ventricular, y ya está más o menos queriendo establecer las 4 futuras cámaras. Entonces, vamos a tomar estas 2 aurículas y las vamos a estar viendo acá. Esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿sí? Entonces vemos que está creciendo una cresta, almohadilla o cojinete en la parte superior de la aurícula, en el techo de la aurícula en la parte media, que es esta misma, que empieza a crecer hacia abajo, ¿sí? Con forma de hoz o semiluna, y que se empieza a querer ir hacia abajo para querer cerrarla. En este momento tenemos entonces establecido lo que es el septum primum, que sería todo esto, ¿sí? Todo esto septum primum, y el agujero, digamos, que todavía está dejando, se llama ostium primum, ¿sí? Septo, ostium es agujero, ¿sí? Entonces, septum primum y el agujero que todavía no terminó de cerrarse se llama ostium primum. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a empezar en la parte superior de este septum primum a producirse perforaciones que se trata de apoptosis celular, es decir, muerte celular programada, en la cual entonces empiezan a desaparecer células y van formando un nuevo agujero, digamos, ¿sí? Por coalescencia de estas perforaciones, se termina de constituir lo que se llama el ostium secundum, ¿sí? Y por otro lado, el ostium primum, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer, es decir, se va a encontrar ese septum primum con las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares y van a terminar de fusionarse. Entonces tenemos constituido el septum primum y el ostium secundum. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar un septum nuevo que empieza a crecer a la derecha del septum primum, que lo tenemos acá, lo podemos ver acá que empieza a salir y después acá, que está hacia la derecha, y empieza a crecer también con forma de hoz hacia abajo. Pero este nunca termina de cerrarse, ¿sí? Tiene una rama superior, como podemos ver acá, y una rama inferior. Y lo que está haciendo, en realidad, concluye así, es definiendo un espacio que deja este septum secundum que se llama agujero oval. Deja un agujero, ¿sí? Es decir, en aquellas partes donde no se forma almohadilla se llama agujero oval, que es el espacio que está limitado por el septum secundum, ¿sí? ¿Y qué función tiene? Este septum secundum se encuentra en un momento se apoya en el septum primum, en la parte inferior. ¿Se acuerdan que es este, la que estaba cerrada, ¿no? Ven, acá está todo cerrado la parte inferior, ¿sí? Entonces se va a encontrar con la rama inferior y se va a quedar apoyada sobre la misma, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué es tan importante esto, ¿no? ¿Cuál es la función que va a cumplir esto? Lo que ocurre en la aurícula derecha, como les había comentado, en la aurícula derecha está desembocando la vena cava superior, que viene de arriba, que trae la sangre desoxigenada proveniente de la cabeza y los miembros superiores. Después tenemos también el seno coronario, que son las venas que traen sangre también desoxigenada de las arterias coronarias del corazón. Y por último tenemos la vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasa con la vena cava inferior? La vena cava inferior trae sangre rica en oxígeno. ¿Por qué? Porque esta sangre eh, se encuentra, o sea, en un momento, ¿se acuerdan que yo les había comentado de la vena umbilical? La vena umbilical izquierda distal entra en el hígado a través del conducto venoso, sortea esa sangre que viene de la placenta, los sinusoides hepáticos y los capilares hepáticos, y se va directamente a la vena cava inferior. Por lo tanto, esta sangre viene no solamente rica en oxígeno, sino también con alta presión. Por lo tanto, cuando se drena, cuando se vuelca esta sangre en la aurícula derecha, como podemos ver acá, lo que hace es pasar directamente hacia la aurícula izquierda. ¿Ven? Pasa directamente hacia la aurícula izquierda. Hay otra parte de la sangre, como podemos ver acá,
pintada de azul porque es sangre básicamente desoxigenada, que es la que proviene de la vena cava superior, ¿sí? Y la del seno coronario que van hacia el ventrículo derecho. Pero básicamente la que llega desde la vena cava inferior y desemboca en la aurícula derecha va directamente a través del agujero oval, levanta el septum primum, que lo tenemos acá, que funciona como válvula, y entonces la sangre puede pasar a la aurícula izquierda y de allí, de la aurícula izquierda, entonces va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a salir por la aorta y se va a distribuir por las aortas dorsales a lo largo de todo el embrión, ¿sí? Entonces, vamos a resumir. El agujero oval está constituido por el espacio que deja el septum secundum y la válvula del agujero oval, que es esta tapita, este pedacito de almohadilla que se mueve cada vez que la sangre entra, ¿sí? Está constituido por el septum primum, ¿sí? Por la porción inferior del septum primum. Entonces, vamos a hacer un repaso con esta imagen que nos muestra, básicamente este dibujo nos muestra las dos aurículas, pero fundamentalmente podemos ver la entrada de la aurícula derecha y estamos viendo las dos estructuras que ya se terminaron de formar. Entonces tenemos la que primero se formó, ¿se acuerdan? Que es el septum primum, que lo tenemos acá, el septum primum, con el ostium secundum, ¿se acuerdan que es lo que quedaba afuera cuando se producía esa muerte celular programada y se formaba un agujero nuevo, que era el ostium secundum? Y después se formaba una estructura nueva a la derecha del septum primum, que era el septum secundum, que es este que está color verde. Habíamos dicho que la abertura o el espacio que dejaba el septum secundum era el agujero oval, que es este. Este es el agujero oval. Habíamos dicho que la válvula del agujero oval era la parte inferior, digamos, del septum primum, que sería la parte amarilla, ¿no? Entonces, ¿por qué la válvula? Porque habitualmente estas dos almohadillas están pegadas, ¿sí? Estas dos, yo le digo telitas, ¿no? Porque son como telitas, están pegadas. Entonces, lo que va a pasar en realidad es que cuando viene la sangre de alta presión de la vena cava inferior, va a despegar, despega, digamos, una de las válvulas, ¿no? Que es el septum primum, lo mueve, digamos. Mueve el septum primum, lo abre, y de esa manera se forma ese canal oblicuo, ¿no? O hendidura oblicua elongada, como dice el libro, por el cual puede permitir pasar la sangre, ¿sí? Es decir, el canal que se va a formar cuando se despega la válvula, que es la parte inferior del septum primum, la válvula del agujero oval, cuando viene la sangre se despega, y de esa manera se forma ese canal constituido por el agujero oval y el ostium secundum, porque la sangre pasa por ahí, ¿sí? Entonces, de esa manera pasa desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y como les decía, de esa manera pasa directo esa sangre rica en oxígeno hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo directamente por la aorta se distribuye a todo el organismo. De otra manera, lo que pasaría es que pasaría esa sangre pobre en oxígeno al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar intentará ir a los pulmones, pero no podría, porque como les había dicho, en los pulmones hay alta resistencia vascular, por lo tanto, se va a perder ese oxígeno entre cavidad y cavidad, ¿no? De la pulmonar otra vez va a ir por la vena pulmonar a la aurícula, de la aurícula al ventrículo. Entonces, directamente lo tenemos, es como un atajo vascular, ¿sí? Se llama atajo vascular o shunt. ¿Por qué? Porque la sangre que se oxigena en la placenta y se carga de nutrientes, por la vena umbilical entra en el hígado, desde el hígado por el conducto venoso desemboca en la vena cava inferior, de la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha, de la aurícula derecha atraviesa el agujero oval,
pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo por la aorta se distribuye a todo el organismo. Hay otro atajo vascular, que ya lo vamos a ver más adelante, y que también funciona para poder aprovechar el oxígeno que viene de la placenta. Esto es el mecanismo valvular que también les venía diciendo. Tenemos de este lado aurícula derecha, de este lado aurícula izquierda. Entonces, el espacio o abertura que deja el septum secundum es el agujero oval, que es este. Cuando llega la sangre, empuja el septum primum, que actúa como válvula del agujero oval, y de esa manera la sangre puede pasar a la aurícula izquierda. ¿Qué pasa después del nacimiento? Bueno, esto en realidad es tema para verlo en el seminario 2, con los cambios circulatorios que ocurren durante el nacimiento del bebé. Pero básicamente, les comentaba, los pulmones no los utiliza el feto, son lugares de alta resistencia vascular, por lo tanto por ahí no hay buena circulación de sangre. Uno de los cambios que se producen con el nacimiento, además del corte de cordón, que obviamente con el corte de cordón que se produce, que hay que realizarlo después que deje de latir, va a bajar la presión, porque les decía que esa vena cava inferior viene también con alta presión porque trae la sangre oxigenada de la placenta, ¿no? De la vena umbilical. Entonces, con el corte del cordón va a bajar la presión del lado derecho, porque no está llegando esa sangre ya. Se bloqueó, se clampeó, como dice, el cordón, entonces esa sangre ya no llega. Pero por otro lado también, ¿qué va a pasar? El bebé va a empezar a respirar, ¿sí? Hace su primera inspiración, entonces los alvéolos se llenan de aire y pueden permitir que se instale la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces se produce en los alvéolos, que ya lo vimos en el núcleo anterior, la hematosis, el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y entonces todos esos vasos, que ahora sí están muy cargados de sangre, ¿no? Hay ya muy bajita resistencia vascular, van a volver a la aurícula izquierda cargado esa sangre de oxígeno a través de las venas pulmonares. Entonces, ahora sí, esa aurícula izquierda que tenemos de este lado va a tener una presión mayor que la de la aurícula derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque está trayendo la sangre de las venas pulmonares cargadas de oxígeno. Están entrando 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Y por qué también? Porque cortamos el cordón umbilical. Entonces también va a haber menor presión en la aurícula derecha. Esto hace que este mecanismo ya no funcione, este mecanismo valvular fisiológico. ¿Por qué? Como va a haber presión, mayor presión del lado derecho, la válvula se va a apoyar fisiológicamente sobre el septum secundum, entonces va a quedar cerrada. De esa manera ya no se va a producir dirección o shunt de la sangre desde el lado derecho hacia el izquierdo. Y tampoco se va a producir del lado izquierdo al derecho, porque va a quedar cerrada. ¿Sí? Van a quedar ahí bien incomunicadas las dos aurículas. Bueno, entonces formamos los dos canales auriculoventriculares y tabicamos la aurícula. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? De por sí, cuando se empiezan a querer tabicar el conducto auriculoventricular en uno izquierdo y uno derecho, ¿se acuerdan que formaba almohadillas en 4 direcciones? En parte, también las laterales hacían como, cuando se empezaba a tabicar en la pared lateral el conducto auriculoventricular común, hacía como de válvula, hacen como de válvula porque en realidad lo que hacen es ayudar a el flujo de sangre unidireccional, ¿no? Que tenga una única dirección. Pero ahora bien, tiene que pasar que ese conducto auriculoventricular forme realmente las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Hay una que se va a formar del lado izquierdo, que tiene 2 valvas, que se llama la válvula mitral,
recuerden que después del nacimiento las cavidades izquierdas son de mayor presión, por lo tanto son más fuertes estas estructuras que las del lado derecho, y que después se va a formar una válvula del lado derecho que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho y que se llama la válvula tricúspide porque tiene 3 valvas, por eso es tricúspide. Y la mitral también se le llama válvula bicúspide. Bueno, entonces, ¿cómo se forman esas válvulas auriculoventriculares? Cuando se termina de formar los conductos auriculoventriculares, ¿sí? Queda circundado ese conducto, vamos a suponer que este, por ejemplo, es el conducto auriculoventricular izquierdo, queda circundado por un tejido mesenquimatoso denso y también en la superficie ventricular. Por lo tanto, cuando llega la sangre de alta presión y golpea en el ventrículo, va a agujerear ese tejido mesenquimatoso, como pueden ver acá, agujereándolo, y dejando cuerdas musculares que mantienen unido, digamos, este tejido de la superficie con el ventrículo, ¿sí? Finalmente, esas cuerdas musculares degeneran, ¿sí? Y son reemplazadas por tejido conjuntivo denso, que vendría a ser estas cuerdas tendinosas de acá. Entonces, finalmente, tenemos conformadas las válvulas auriculoventriculares, que están formadas por tejido fibroso, recubierto por endocardio, y vendrían a ser estas las valvas, que en el lado izquierdo tenemos 2 valvas, se llama válvula bicúspide, y en el lado derecho tenemos 3 valvas, que se llama válvula tricúspide, que están unidos a músculo del ventrículo, que se llama músculo papilar, a través de las cuerdas tendinosas. ¿Cómo es el mecanismo de la válvula? Cuando el ventrículo se contrae, que se llama sístole ventricular, eyecta la sangre hacia, en este caso, la aorta, y por lo tanto la válvula mitral se cierra para que no se produzca la regurgitación de sangre hacia la aurícula. En cambio, cuando se relaja el ventrículo, en el momento de relajación o diástole, ahí sí se va a abrir esa válvula para permitir también que la sangre que proviene de la aurícula izquierda pueda eh, atravesar y llegar al ventrículo izquierdo. Bueno, entonces vamos a concluir con ese seminario largo y vamos a concluir viendo cómo se tabica el ventrículo y cómo se tabica el tronco arterial, ¿sí? Para formar finalmente la arteria aorta y la arteria pulmonar. Bueno, más o menos a finales de la 4ª semana, los ventrículos se empiezan a expandir, ¿no? Empieza a crecer mucho el miocardio, ¿sí? Entonces, como les había comentado anteriormente, uno de los mecanismos de formación de tabiques en el corazón era por fusión de 2 paredes, ¿sí? Por expansión de las cavidades, ¿no? Entonces, acá lo que va a ocurrir es que, como pueden ver acá en las flechas que van hacia afuera, que empiezan a expandirse los 2 ventrículos. Acá tenemos el ventrículo primitivo, que va a dar lugar al izquierdo, y acá tenemos lo que es la parte del bulbo arterial, ¿no? Que va a formar el ventrículo derecho. Entonces, por expansión de las 2 paredes miocárdicas, se van a fusionar la parte del medio, digamos, de las 2 cavidades, ¿no? La parte media, que vendría a ser esta, que está empezando a formar el tabique interventricular. Pero este tabique es de estructura muscular, es decir, es el tabique, digamos, la parte muscular del tabique interventricular. Entonces va a quedar constituido un agujero, que es este que vemos acá, el agujero interventricular, que finalmente se va a terminar cerrando, pero con un componente membranoso, es decir, con la formación de almohadilla. Eso va a estar ocurriendo recién hacia fines de la 7ª semana. Sí, es como una de las últimas estructuras que se terminan de formar y termina de cerrar ambos ventrículos, ¿sí? Entonces, para ver finalmente cómo se terminan de tabicar todas las, digamos, todo lo que era el bulbo, ¿se acuerdan que el bulbo se dividía en lo que era el tronco
el cono y la parte más proximal del bulbo que va a formar el ventrículo derecho. Entonces, nosotros tenemos que lograr tabicar todo eso para que ese tronco arterial común se divida en la aorta, que va a desembocar en el ventrículo izquierdo, y por otro lado en la arteria pulmonar, que va a desembocar en el ventrículo derecho. ¿Sí? Estamos hablando de todo el bulbo arterial. Entonces, para ver esto, cómo se tabica, vamos a recordar esto, ¿no? Las áreas cardiogénicas. Entonces teníamos la parte del bulbo cardíaco, como les dije, que formaba tronco cono, y la parte del ventrículo derecho, hasta el surco bulboventricular, que era lo que separaba, digamos, ambos ventrículos, ¿no? El ventrículo derecho del izquierdo. Entonces ahora vamos a ver qué va a pasar. Tenemos, bueno, este dibujo lo que les quiero explicar, fíjense, la característica que tiene este tabicamiento. Va a ocurrir lo siguiente. Desde la parte superior, digamos desde la parte del tronco arterial, la parte superior, se va a formar una almohadilla, ¿sí? Que va a empezar a crecer, por ejemplo, en la parte superior externa, va a empezar a crecer hacia abajo y hacia la parte medial, ¿sí? O sea, distalmente, desde esa formación de esa cresta, se va a crecer en forma distal, separándose de esa cresta hacia abajo, como podemos ver acá, y hacia la parte medial. O sea, esta misma almohadilla va a ser como un crecimiento y va a ser como finalmente una rotación de 180 grados, ¿sí? Con respecto a donde salió inicialmente. Va a ir rotando hasta que queda ubicada como a 180 grados, pero en la parte distal. Y va a pasar lo mismo desde arriba, ¿sí? O desde abajo, depende cómo lo miremos. Va a empezar a crecer una almohadilla desde abajo, ¿sí? En la parte inferior, que va a empezar a crecer hacia distal, o sea, se va a empezar a alejar, y también va a ir rotando 180 grados. Esto se da porque también en parte tiene que ver la turbulencia de la sangre, ¿no? La sangre que está, de qué forma está discurriendo dentro de ese tubo, hace que se forme de esa manera también la almohadilla. Entonces podemos ver que se está formando una almohadilla o crestas, ¿no? Troncales, ¿no? Troncales, que tienen forma de espiral, ¿sí? Otra cosa que tenemos que recordar es que esta almohadilla, ¿se acuerdan que habíamos visto que se formaban almohadillas endocárdicas en la región auriculoventricular y almohadillas endocárdicas en la región troncoconal? Entonces recordemos que estas almohadillas de la región troncoconal se formaban por esa matriz extracelular que la producían las células de la cresta neural, que migraban. ¿Se acuerdan? Eso también es importante que lo sepan. Finalmente, entonces, cuando se termina de cerrar estas crestas o almohadillas, van a terminar constituyendo de un lado la arteria pulmonar y del otro lado la arteria aórtica, es decir, aorta, perdón. Es decir, que finalmente forman un tabique que separa el tronco arterial en dos, que se llama tabique aorto o aórtico pulmonar, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar en la parte del cono, ¿sí? O sea, tanto en el tronco como en el cono va a ocurrir lo mismo. Entonces es como se llaman crestas troncoconales o almohadillas troncoconales, ¿no? Entonces, acá podemos ver más claramente con este corte, podemos ver cómo tenemos un corte del bulbo, ¿no? Se hizo un corte del bulbo, entonces podemos ver en la parte del tronco que se han formado las almohadillas, se están formando las almohadillas, que las tenemos, perdón, las tenemos en color amarilla una, ¿sí? La que está saliendo digamos, de la parte derecha superior, y después tenemos en color morado la otra almohadilla acá que está saliendo, o cresta,
y esta, por ejemplo, sale de la parte inferior, ¿sí? Entonces, de esa manera, ambas empiezan a crecer en espiral, rotando 180 grados, hasta que finalmente, como podemos ver acá, se va cerrando y va queriendo establecer y separar, por un lado, que sería, acá tendríamos el ventrículo derecho, entonces estaría formando acá, esto que vemos en celeste es la flecha del flujo de sangre, por eso está en azul, de la arteria pulmonar, ¿sí? Y en rojo estaríamos teniendo, en rojo porque es como la sangre, digamos, oxigenada, ¿no? Estaríamos viendo cómo está la salida de la arteria aorta, o sea, cómo esas dos crestas o almohadillas van separando ese canal arterial en una aorta y en una arteria pulmonar. Fíjense acá, esto que vemos, ¿se acuerdan que había un único conducto auriculoventricular? Inicialmente era uno solo acá, uno solo que conectaba las aurículas con los dos ventrículos, que después, ¿se acuerdan? Se terminaba tabicando en la parte media, ¿sí? Ahí lo podemos ver, que separó esa almohadilla en la parte media, terminó de separar ese conducto auriculoventricular en uno izquierdo y en uno derecho. Por lo tanto, acá tenemos ya formados los dos conductos, pero todavía no tenemos separados los dos ventrículos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que pasar es que se tienen que separar los dos ventrículos. Bueno, entonces, se tiene que terminar de... Ya tenemos formados los dos conductos auriculoventriculares con la formación de almohadilla, ¿se acuerdan? Antero-posterior, supero-inferior, formaron dos. Entonces acá sí todavía tenemos comunicados ambos ventrículos y, como les había comentado, se había empezado a formar la porción muscular acá por crecimiento, ¿no? Expansión, confusión de las paredes, estaba formando la porción muscular del tabique. Entonces falta que se termine de cerrar por acá con estas crestas conales, serían las de arriba las troncales y las de abajo las conales, pero son exactamente las mismas, que provienen de las células de la cresta neural, básicamente. Y después se va a formar una tercera almohadilla, que sería esta que está coloreada de celeste, que es una almohadilla auriculoventricular, ¿sí? Porque fíjense que está en la región auriculoventricular, pero que esta finalmente, a finales de la séptima semana aproximadamente, va a terminar de cerrarse junto con las crestas conales o tronco conales, para terminar de constituir. Fíjense, ahora sí que no podemos visualizar el ventrículo izquierdo ya, como acá, ¿sí? Acá estamos visualizando el ventrículo izquierdo porque todavía están comunicados ambos ventrículos. Entonces acá lo que pasó es que se terminaron de formar las crestas troncoconales o vulvares, y con la almohadilla endocárdica auriculoventricular se terminó de separar ambos ventrículos. Entonces acá solo podemos estar viendo el ventrículo derecho con su conducto auriculoventricular que lo conecta con la aurícula derecha y saliendo la sangre por la arteria pulmonar, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, esto es lo mismo del MUR para que vean, por ejemplo, a las 5 semanas que se empiezan a expandir los ventrículos, y acá tenemos la región del tronco y del cono, todo eso sería el bulbo, vieron que depende de la bibliografía que lean, la nomenclatura que usan, ¿no? Pero para que vean cómo empiezan a crecer esas almohadillas en las paredes del tronco arterial, ¿sí? Acá arriba, en este corte, podemos ver que empieza a crecer en un sentido, y esta misma almohadilla más abajo la tenemos en otra dirección porque hace una rotación, como podíamos ver, desde arriba hasta que llega abajo de 180 grados. De esa manera, cuando se termina de cerrar y formar el tabique aortopulmonar, termina de hacerlo en forma de espiral, ¿sí?
Entonces, finalmente podemos ver cómo queda la arteria pulmonar abrazando a la arteria aorta, ¿sí? Cómo se termina de formar el tabique. Y ya para querer terminar, más de lo mismo del MUR, para que vean más o menos que a fines de la 7ª semana recién ocurre el cierre de ese agujero interventricular que había quedado abierto, ¿no? Y que eso iba a constituir la porción membranosa del tabique, ¿sí? Acuérdense, que el tabique interventricular tiene dos componentes, uno muscular y uno membranoso, y que el componente membranoso está constituido por tres estructuras, que son en amarillo, la cresta vulvar izquierda, ¿sí? En rosa, la cresta vulvar derecha, es decir, esas dos crestas que empezaban a crecer, una desde arriba hacia abajo y la otra desde abajo hacia arriba, y se iban en espiral, ¿sí? A terminar de encontrar para formar el tabique. Entonces acá tenemos estas dos. Y por último una tercera, que era la almohadilla endocárdica aurículo-ventricular, que está acá en color celeste. Entonces cuando acá podemos ver que se terminan de encontrar, terminan de constituir la porción membranosa del tabique interventricular. Finalmente, este cierre determina que, lo que habíamos visto anteriormente, que del ventrículo derecho salga la aorta pulmonar y del ventrículo izquierdo salga la aorta, ¿sí? Entonces es lo que se llama tracto de salida de ambos ventrículos. Acuérdense que era una era el destino final de la región del bulbo, del cono, ¿sí? El cono formaba los tractos de salidas de ambos ventrículos. Finalmente, tenemos cómo se forman las válvulas cardíacas semilunares. Lo mismo, también son almohadillas que derivan de las células de la cresta, que inicialmente son prominencias mesenquimatosas de matriz extracelular, ¿sí? Que están justo en la salida. Acá podemos ver la de la válvula aórtica y acá podemos ver la de la válvula pulmonar, ¿sí? La de la arteria pulmonar y aorta. Entonces podemos ver las válvulas semilunares. Fíjense que es diferente a lo que son las válvulas auriculoventriculares, que las tendríamos acá. Acá tendríamos la válvula mitral, con sus cuerdas tendinosas, ¿se acuerdan que era tejido fibroso? ¿Sí? Que estaba unido a los ventrículos por los músculos papilares. Y después, acá tenemos la mitral y la tricúspide. Acuérdense que la mitral tiene 2 valvas y la tricúspide 3. Por eso se le llama también a la mitral bicúspide. Y después tenemos acá las válvulas semilunares, que son las de salida de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, ¿sí? Y que son iguales las dos. Entonces, es tejido mesenquimatoso que se termina como ahuecando o adelgazando y termina formando las valvas, ¿sí? Eso permite que cuando la sangre es eyectada hacia las arterias, no retorne a los ventrículos. Se cierran, no retornan a los ventrículos. Bueno, y concluimos con el seminario. Nos vemos en las aulas. Gracias por la atención. Chau, chau.